Maestra Sofía, me embarco en un viaje fascinante por el apasionante mundo de la semántica y la pragmática. Sin embargo, aún hay brumas que nublan mi comprensión. ¿Podría guiarme en este camino hacia el significado profundo? Con mucho gusto, Natsumi. La semántica y la pragmática, como dos brújulas inseparables, nos ayudan a navegar por los mares del lenguaje. La semántica, cual faro luminoso, se centra en el significado literal de las palabras y las oraciones en su esencia pura. ¿Y la pragmática, maestra? La pragmática, como hábil timonel, toma en cuenta el contexto, las intenciones y el conocimiento compartido para interpretar el significado completo de un enunciado. Es como si descifraras el código secreto que se esconde detrás de las palabras. Me intriga cómo la pragmática nos permite comprender el significado más allá de lo literal. Imagínate, Natsumi, un enunciado como «esa niña es un sol». La semántica nos diría que se refiere a una niña con características similares a una estrella radiante, pero la pragmática, al considerar el contexto, nos revela que el hablante elogia la alegría y calidez de la niña. Es asombroso. La pragmática nos da las herramientas para interpretar las sutilezas del lenguaje, como la ironía o la ambigüedad. Exacto. La pragmática nos enseña a ser detectives del lenguaje, a buscar pistas en la entonación, los gestos y el conocimiento compartido para desentrañar el verdadero significado de un mensaje. Por ejemplo, si alguien te dice «¡qué inteligente eres!» en un tono sarcástico, la pragmática nos ayuda a entender que el hablante realmente quiere decir lo contrario. Siento que este viaje por la semántica y la pragmática me abre las puertas a un mundo de posibilidades. Así es, Natsumi. El lenguaje es un universo infinito, lleno de matices y secretos que esperan ser descubiertos. La semántica y la pragmática nos brindan las llaves para explorarlo y comprender su profunda riqueza. Me surgen algunas dudas, maestra Sofía. No dudes en preguntar, Natsumi. Aquí estoy para guiarte en este camino. ¿Podría explicarme detalladamente los principios de la semántica? Con mucho gusto, Natsumi. Los principios de la semántica son los pilares sobre los cuales se construye el estudio del significado en el lenguaje. Algunos más importantes son el significado composicional, que es el significado de una oración o frase que se deriva del significado de sus componentes individuales. También está el contextual, que es el significado de un enunciado, que puede variar dependiendo del contexto en el que se utiliza. Y también tenemos el significado intencional. Este es en un enunciado determinado por la intención del hablante. Tenemos el referencial, que es el significado de un enunciado que se refiere a entidades o conceptos del mundo real. Y por último, existe el relacional, que es el significado de un enunciado que se establece a través de las relaciones entre los componentes del mismo. Yo sé que el significado composicional en una frase como «el perro corre» tiene un significado claro y definido gracias a la combinación de las palabras perro, que se refiere a un animal doméstico, y corre, que indica una acción de desplazamiento rápido. Exacto, Natsumi. Este principio nos muestra que podemos entender oraciones complejas al descomponerlas en partes más simples y comprender el significado de cada una de ellas. Ahora, ¿sabes el significado contextual en una conversación? Creo que sí. Por ejemplo, en una conversación informal, la frase «¿vas al cine?» puede interpretarse como una invitación a ir al cine juntos, mientras que en un contexto formal, como una entrevista de trabajo, puede entenderse como una pregunta sobre las preferencias del candidato para el ocio. Muy bien. El significado contextual nos recuerda que el contexto en el que se dice algo es crucial para su interpretación correcta. Ahora, dime el significado intencional en un enunciado. Sí, la frase «es un día hermoso» puede tener diferentes significados según la intención del hablante. Si el significado es directo, pues puedes decirlo así como una entonación particular. Podría estar surgiendo que es un buen día para hacer algo especial, como salir a caminar o tener un picnic. Exactamente. La intención del hablante puede cambiar completamente la interpretación de un enunciado. Pero, ¿qué pasa con los casos en los que hay ambigüedad o ironía?
En esos casos, la pragmática nos proporciona herramientas para resolver la ambigüedad y comprender la intención del hablante. Por ejemplo, podemos analizar las pistas contextuales, la entonación o el lenguaje corporal para determinar el significado real del mensaje. Por ejemplo, si alguien dice "genial" después de recibir malas noticias, la pragmática nos ayuda a entender que el hablante realmente está siendo sarcástico. Así es, Natsumi. La pragmática es esencial para interpretar correctamente los matices. Además, considera los actos del habla, como las promesas, órdenes o peticiones. Por ejemplo, cuando alguien te dice, prometo que estaré allí, la pragmática nos ayuda a entender que el hablante está comprometiéndose a una acción futura. ¡Qué interesante! Entonces, los actos de habla son fundamentales en la comunicación cotidiana. Así es, los actos de habla pueden clasificarse en diferentes tipos, como los directivos, cuando se dan órdenes o se hacen peticiones, los expresivos, cuando se expresan sentimientos o emociones, los declarativos, cuando el acto del habla mismo cambia la realidad, como las ceremonias, los compromisorios, cuando el hablante se compromete a una acción futura, y los representativos, cuando se describen estados de cosas o se proporciona información. Me encanta cómo la pragmática nos permite analizar cada uno de estos aspectos de la comunicación. Pero, ¿cómo se relaciona la pragmática con los presupuestos y las implicaturas? Excelente pregunta, Natsumi. Los presupuestos son las suposiciones que el hablante y el oyente comparten y dan por sentadas para que la comunicación tenga sentido. Por ejemplo, si alguien dice, el rey de Francia es calvo, se supone que hay un rey de Francia. Por otro lado, las implicaturas son significados que no se expresan directamente, pero que el oyente puede inferir. Puede incluir las implicaciones conversacionales, como cuando alguien dice, ¿puedes pasarme la sal? Y la implicatura es que quiere que le pases la sal. No te está preguntando sobre tu capacidad de hacerlo. Eso es realmente fascinante. Entonces, la pragmática no solo nos ayuda a entender lo que se dice, sino también lo que se implica o se da por sentado. Cada vez me apasiona más este tema. La semántica y la pragmática me parecen herramientas fundamentales para comprender el lenguaje humano con toda su complejidad. Sin duda, Natsumi. El estudio del significado nos abre las puertas a un mundo fascinante donde el lenguaje no es solo un conjunto de palabras, sino una herramienta poderosa. También es importante entender cómo las interferencias conversacionales juegan un papel crucial en la pragmática. Por ejemplo, si alguien te dice, tengo mucha tarea esta noche, podríamos inferir que no podrá salir, aunque no lo haya dicho explícitamente. Me encantaría profundizar aún más en este campo. ¿Podría recomendarme algunos recursos para continuar con mi aprendizaje? Con mucho gusto, Natsumi. Existen numerosos libros, artículos y recursos en línea que pueden ayudarte a ampliar tus conocimientos sobre la semántica y la pragmática. Te recomiendo algunos de mis libros favoritos. Introducción a la semántica de George Lakoff. También Pragmática, Introducción a la teoría de los actos del habla de Paul Griggs. Muchas gracias, maestra Sofía. Estoy segura de que estos recursos me serán de gran ayuda en mi viaje por el apasionante mundo del significado. No hay de qué, Natsumi. Recuerda que el aprendizaje es un proceso continuo, así que no dudes en seguir explorando y cuestionando. La semántica y la pragmática te esperan con infinitas sorpresas y descubrimientos por realizar.